Muy buenas tardes. Quiero hoy hacer una segunda parte, quizá una segunda parte o extender lo que ayer decíamos. Hablábamos sobre la importancia del orar, en el sentido de que la oración cuesta mucho, porque es una pelea, una verdadera guerra, una verdadera batalla en contra de los enemigos. Pero el enemigo número uno somos nosotros mismos. Hay que vencer a uno mismo, porque la carne no quiere orar, el yo no quiere orar. Entonces lo primero que hay que vencer, el enemigo a derrotar, es el ego, el yo mismo. Y una vez realizado esto, pues entonces podríamos ya estar dispuestos para pelear en contra de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Dios les bendiga. Yo quiero hoy decirles nuevamente que estamos orando por ustedes y que esperamos que estos consejos de la palabra de Dios les puedan servir. Bueno, vean, los hijos de Dios tenemos que tomar la oración en serio. Es duro y reconozcámoslo, que no es fácil, pero aceptémoslo, que la tenemos que tomar la oración con seriedad. Dijimos que tenemos que vencer al yo en oración y después estar así preparados para vencer al enemigo. Porque el servicio a Dios no es solamente el cumplimiento de ciertos requisitos, protocolos, como son cuestiones religiosas. Ya se ha hablado mucho de eso, la Biblia habla de eso en el Nuevo Testamento, prohibir esto, prohibir aquello. Bueno, todo está bien. Y podríamos cultivar una seriedad en nuestra vida, un sacrificio en nuestra vida, pero si no lo hacemos de todo corazón, tarde o temprano vamos a fracasar, en el sentido de que tenemos que fortalecer nuestro amor y nuestra relación con Dios. No solamente de hacer esto, no hacer aquello. Veamos. Desde el antiguo tiempo, Dios estableció, eso está en los libros de la ley, un protocolo en la adoración, y después se fundamentó en el templo de Jerusalén. Y esto de la adoración establecía la forma, los formatos establecidos por Dios. Estaba en todo, en las ofrendas sacrificadas, en las fiestas solemnes, etc. Usted lo ha leído. Pero también hemos leído que hubo un tiempo en que Dios repudió todo lo que hacían. Y a pesar de que Él mismo lo había establecido cómo hacerlo. Y lo encontramos en muchos profetas de la antigüedad. Pero yo quiero mencionar únicamente al profeta Isaías por cuestiones de tiempo, en donde desde su primer capítulo Isaías comienza con una queja de Dios. Porque Dios decía desde allí que todo lo que el pueblo hacía le repugnaba. Y por supuesto los profetas no eran aceptables. Caían mal porque decían la verdad. Pero ya venía cerca un tiempo de tribulación, de invasión, y también de países fuertes enemigos que iban a invadir al pueblo de Dios y lo iban a llevar cautivo por la desobediencia. Siempre se preguntaron, pero ¿por qué somos desobedientes si estamos haciendo los requisitos, los protocolos como Dios los dejó establecidos? Entonces, no es por lo que se hace, no es porque no se debe de hacer lo que ya Dios dijo. No es eso. La queja de Dios claramente la comprendemos todos nosotros, que era porque lo que hacían, lo hacían sin un arrepentimiento. Eran prácticas, era religiosidad, pero no habían corazones arrepentidos. Es decir, las cosas no se hacían de todo corazón. Por ejemplo, había desobediencia en este sentido, aunque las cosas las hicieran.
aunque las hicieran puntualmente. Para Dios era desobediencia. Y por eso Isaías comienza desde el primer capítulo, en el versículo 11, comienza diciendo, para abreviar un poco, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Agrega más el Señor diciéndole al pueblo, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Bueno, y no es que él lo había puesto, pues, pero le era repugnante, y ya vamos a ver por qué. Y dice el Señor, versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ahí están donde presentar las cosas con desobediencia, pues es repugnante al Señor, y yo creo que todos lo comprendemos. No hay mucha teología que discutir allí. Dice el Señor, agrega, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso que me presentáis me es abominación. Luna nueva, día de reposo, convocación de asambleas. Ya no lo soporto, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Miren qué queja tremenda. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, decía el Señor. Me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice el Señor, ya cansado Él, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¡Wow! Tremendo. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Hasta el versículo 17. Déjémoslo allí. Bueno, ¿qué es lo que estaría diciéndole en pocas palabras? Arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse en lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros en la iglesia. No seamos como los judíos. Los judíos establecieron también un protocolo en la religión judía. Cuando Jesús vino a este mundo, habían protocolos que se hacían puntualmente, tratando de obedecer lo que la ley decía. Pero igualmente Jesús lo repudió, lo recriminó, y por eso no lo quisieron. Les dice que en aquel día se presentarían delante de él, mostrándosele sus grandes galardones, ¿verdad? Y él los iba a apartar diciéndole, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿Pero por qué? Porque se hacen muchas cosas, se trabaja mucho, digo yo, se corre por todos lados, pero con sinceridad no se hacen de todo corazón. Entonces, ¿cuánta gente hoy, por ejemplo, en este tiempo de la iglesia, tiene grandes galardones? Gente que llena estadios, que llena congregaciones por miles. Pero probablemente, ¿verdad? No, ¿quién soy yo para juzgar? Van a ser igual que lo que Jesús presenta como en aquel día, en el día final, cuando nos presentemos delante de Él. Y no le pareció, a pesar de tanto testimonio, digámoslo así, que llevaban encima, porque en realidad, voy a decirlo de esta manera, lo que hace la gente, lo que hace el cristiano, los grandes líderes y qué sé yo, líderes pequeños y grandes congregaciones y pequeñas congregaciones probablemente, es que andan buscando su propia voluntad. Y por eso son desagradables delante de Dios lo que hacen. Porque buscan su propio yo, su propio ego, satisfacerse a sí mismo, ver su obra. Jesús lo plantea en el capítulo 7 del libro de Mateo, diciéndoles desde el versículo 11, voy a leer, diciéndoles, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán, dice Jesús, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, miren qué cosas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que no llegaban, no eran pequeños, digámoslo así. Llevaban galardones. Y entonces, ¿pero qué pasa? Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos haciendo cosas probablemente sin que sea de todo nuestro corazón. Estamos haciendo muchas actividades, muchas cosas, pero hay iniquidad en nuestras manos. No ha habido arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, voy a ir concluyendo. No son las prácticas, los protocolos, ni de los judíos, ni de los israelitas, ni de la iglesia, las que son malas, probablemente. Son rechazados porque no se hacen verdaderamente para agradarle a Él. Son rechazadas porque no se hacen de todo corazón, sino que son actividades que se vuelven tradiciones y que engrandecen el ego humano. Y quiero concluir diciéndole, bueno, consideremos nuestras vidas, hermanos. Si nos estamos conduciendo, si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, antes de hacer actividades privilegiadas, por ejemplo, en una iglesia. Hay muchas tareas, muchos privilegios que se realizan en la obra del Señor y son aceptables por la doctrina de la iglesia. Todo lo que se hace es conforme al protocolo doctrinal establecida por la denominación. Pero concluyo diciendo dos cosas. Si tu vida o mi vida se conduce en obediencia y humildad, en obediencia a la palabra y en humildad en mis relaciones con el prójimo, de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra, todo lo que se hace es bueno, todo, y aceptable delante de la presencia del Señor, y Él se deleita, se agrada en ellas. Pero si tu vida o mi vida está en desobediencia al Señor, de acuerdo a su palabra, si no ha habido un verdadero arrepentimiento de mi carga, de mi forma pecaminosa de ser, oiga bien, y concluyo con esto, todo lo que hagamos será repugnante a los ojos de Dios. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que recapacitemos y meditemos en esto y que todo sea para bien. Anhelo verdaderamente que esto le pueda servir de mucha ayuda y bendición. Oramos por ustedes. Dios les bendiga.